impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Y la palabra también ahí, en ese párrafo, nos exhorta que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. De tal manera que Dios está muy interesado en nuestra vida biológica, pero aún más interesado en nuestra vida espiritual, la vida Zoe, la vida eternal que Él nos ministró cuando vino su Espíritu sobre nosotros. Amén. Entonces, hermanos amados, como Dios está interesado de que nosotros cuidemos nuestra vida, que cuidemos nuestro andar, nuestro caminar, realmente nosotros necesitamos entonces enfocarnos en poder entender cuánto del cielo tenemos en nosotros y cuánto de las tinieblas tenemos en nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que si mi ojo es limpio, todo mi cuerpo estará lleno de luz, pero si mi ojo es malo, todo mi cuerpo estará lleno de tinieblas. Se lo está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y dice la Biblia que la luz vino al mundo y que los hombres se regocijaron en esa luz un momento. De hecho, la Biblia no dice en San Juan capítulo 3 que los hombres no le amaran. Dice la Biblia que los hombres le amaron, pero amaron más las tinieblas. Quiere decir que el amor que tuvieron por la luz no fue tanto como el amor que tuvieron por las tinieblas. Eso también es un análisis un poquito preocupante, porque quiere decir o deja sentado que muchas veces, hermano amado, en el tiempo del fin lo que se va a presentar va a ser una batalla de amor. Porque el hombre fue creado para amar. El hombre fue creado para amar. Y por eso que hay un amor, hermanos amados, de Dios, el amor ágape, el amor puro, el amor pleno, el amor eterno. Pero también hay un amor, hermanos amados, eros, que tiene que ver con el amor sexual. Y también tiene que ver en la palabra amor como el amor fileo, que tiene que ver con el amor de amistad. Pero si usted se fija en la característica de los hombres en el postrer tiempo, dice la Biblia que ellos serán amadores de sí mismos, amadores de los deleites antes que a Dios. Pero finalmente la batalla va a ser a quien tú amas. Por eso que el Señor le decía, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tal manera que dentro de todas las cosas que Dios nos pudo haber pedido, nos pide nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Porque realmente el corazón es algo que a Dios le interesa mucho. Por lo tanto, nuestro grado de conversión es muy importante. ¿Cuánto de nuestra vida está convertida a Dios? ¿Cuánto de nuestro espíritu está convertido a Dios? ¿Cuánto de nuestra alma está convertida a Dios? ¿Cuánto de nuestro cuerpo está convertido a Dios? Porque miramos nosotros que nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser presentado irreprensible hasta la venida del Señor, para que en ese día tengamos confianza, es decir, lleguemos tranquilos en que hicimos las cosas bien. Ok, entonces bajo ese camino nosotros hablamos de que el megapoimén, que es el gran pastor Jesucristo, las ovejas de él oyen su voz y le siguen. Pero aquellos que no se dejan pastorear por la vida, Salmo 49 que leímos, serán pastoreados por la muerte. Si la vida nos lleva a la asamblea de los vivos, la muerte nos llevará a la asamblea de los muertos. Así dice la Biblia y así lo vimos el domingo en la noche. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros nos pueden matar y nos pueden llevar a la congregación, hermano amado, de los muertos, a la asamblea de los muertos. Nos puede llevar la soberbia, nos puede llevar a rechazar la cobertura, nos puede llevar los problemas con los hijos, nos pueden llevar, hermanos amados, los pleitos entre los hermanos, nos pueden llevar, hermano amado, la envidia, la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. La desobediencia, en todo lo que vimos. Entonces, bajo ese concepto, nosotros nos quedamos en el versículo que le voy a trasladar ahora. En este versículo nos quedamos ya el domingo en la noche.
Ojo que usted tiene que ver la transmisión del domingo en la mañana, aunque ya está en YouTube. El cuidado de mi vida, la parte 1 y el cuidado de mi vida, la parte 2, ya están en el canal de YouTube. Así que ahora terminamos nosotros hablando acerca de este versículo, camino de la vida hacia arriba para el sabio, para apartarse del Seol que está abajo. Quiere decir que la sabiduría nos va a llevar nosotros como la senda de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, la sabiduría tiene que ser pedida por gente madura, porque un inmaduro no va a pedir nunca sabiduría. Nosotros necesitamos que Dios nos lleve a la madurez para poder pedir sabiduría, porque el que tenga falta de sabiduría, la Biblia dice que la pida a Dios. Eso dice en Santiago capítulo 1, y el Señor se la dará abundantemente. Es decir, que no va a haber una restricción en la sabiduría que Dios nos puede dar, pero tenemos que saber qué tipo de sabiduría vamos a pedir. Porque ya usted sabe que hay una sabiduría animal, diabólica, terrenal. Y ese tipo de sabiduría es la que tiene el mundo, el sistema. Pero no es la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que edifica la casa. La sabiduría, hermanos amados, que nos lleva a tener temor del Señor para apartarnos del mal. El temor del Señor nos aparta a nosotros del mal. Por lo tanto, este tipo de sabiduría es muy importante. Dicho sea eso, entonces, si nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que llamar a nuestra vida todo lo que nos imparta vida y desechar todo aquello que nos imparta muerte. Por lo tanto, si la paga del pecado es muerte y hay caminos que al hombre le parecen derechos, son caminos de muerte, y la palabra maldicha en la boca le lleva a la muerte, y la maldición le lleva al infierno, y la desobediencia le lleva a la muerte, y la codicia le lleva a la muerte, y la soberbia le lleva a la muerte, y tantas cosas más que nos llevan a la muerte. Tenemos que rechazar lo que nos lleva a la muerte y poder abrazar aquello que nos llama a la vida. Entonces mire que aquí hay un verso que es importante entonces ahora meditarlo. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice la palabra del Señor. En la versión de las Américas, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros, diga conmigo, como ministros, ¿de qué? De un nuevo pacto. Y recalca acá, no de la letra, sino un pacto ¿de qué? Del Espíritu. ¿Qué dice acá? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora esto es importante poder meditarlo, porque cuando yo era más chiquitito, como diría mi primo, ¿verdad? Del campo, diría cuando yo era potrillo, nos enseñaban a nosotros que no se hagan muchos maestros porque va a venir a mayor condenación. Hermano, no lea tanto la Biblia porque la letra mata. Hermano, no se aprenda tantos versículos porque la letra le va a matar. No lea tanto la Biblia porque se va a enfermar. Un mensaje completamente contradictorio a lo que el Señor Jesucristo mismo exhortaba, porque primero la Biblia registra en sí misma por el mensaje de Jesús que debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas nos parece aprender más del Señor y son las que dan testimonio de Cristo. La Biblia no dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. La Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. La Biblia, hermanos amados, nos enseña que el que ama la palabra, ama a Dios. Que el que aborrece su palabra, aborrece a Dios. Por lo tanto, ¿cuál sería el ángulo correcto de poder interpretar este párrafo que el Señor nos está exhortando por la vida de Pablo el apóstol? Pablo el apóstol aquí está exhortando a la iglesia de Corinto, una iglesia que usted ya sabe, cargada de dones, pero falta de formación de su carácter. Esto deja asentado que nosotros no podemos impresionarnos ni por los dones, ni por las habilidades espirituales que la gente pueda tener.
Uy, el Señor ocupa al hermano, qué lindo. Sí, pero no te dejes impresionar por eso. Lo que realmente nos tiene que impresionar a nosotros es una vida de carácter consecuente con el mensaje del Evangelio. Es decir, que yo sea el mismo en la iglesia, que sea yo el mismo en la casa, que sea el mismo en la calle, que sea el mismo en la universidad, en el trabajo, que no haya vacilación en mi camino, en mi jornada. Quiere decir que lo que yo aprendo lo vivo, soy consecuente con lo que estoy viviendo. Entonces, ahí se va a manifestar ese versículo que por el árbol se conoce por el fruto. Porque mire que mucho tiempo también se enseñó, no me mira a mí, mira a Dios. Por lo tanto, yo me podía mandar cualquier tipo de chambonada y usted le decía, mira a Dios, mira a Dios, mira a Dios. Pero era un mensaje completamente inconsecuente. O el padre antiguo que le decía al hijo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Inconsecuente. Si el papá le decía, no fume, y él lo veía siempre fumando, ¿cómo el hijo va a decir, no tengo que hacerlo porque mi papá me dice que no fume, pero siempre está fumando el papá? Hijo, no sea grosero. Y el papá es el más grosero de todos. Es un mensaje que nos va a generar un impacto real. Entonces, ¿cómo trasladamos nosotros este mensaje del apóstol Pablo? Porque aquí el apóstol Pablo está trasladando que había ministros que eran de la ley. Ojo con esto, había ministros que eran de la ley. Quiere decir que Moisés, Aarón, sacerdocio, antiguo testamentario, tenía que velar porque el pueblo de Dios estuviera sujeto a las normas de Dios y aquel que las cumplía, vivía. Y el que no las cumplía, moría. Por tanto, el apóstol Pablo está haciendo alusión a esto, que aquel que vive bajo la normativa de la letra, haciendo alusión a la ley, muere. Pero aquel que vive, hermanos amados, por medio del nuevo pacto, que es, hermano, la ley de la libertad, que es la ley del Espíritu, tendrá vida. Quiere decir, hermanos amados, que nosotros tenemos que aprender que una de las cosas que nos puede llevar a la muerte es solamente tener información bíblica y no transformación espiritual. Hay mucho religioso dando vuelta. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual dedicado a Dios. Pablo, el apóstol, llegó a un lugar en Grecia que se conocía como el Areópago. Y ahí se juntaba el centro de filósofos, de estoicos, de atenienses, hermano amado, gente que filosofaba en ese lugar. Y llegó Pablo y vio distintos tipos de altares donde ellos se juntaban a adorarlos. Y vio un epitafio que decía ahí, al Dios no conocido. Y Pablo le dice, observo que en todo ustedes son muy religiosos. Bueno, al Dios que ustedes adoran sin conocer es aquel que yo les quiero predicar. ¿Qué nos deja sentado esto? Que hay gente que adora lo que no conoce. Entonces, mucha gente religiosa puede tener religión, pero no necesariamente va a tener vida. Puede tener Biblia, pero no puede tener el espíritu de la Biblia. ¿Cuánta gente, hermano amado, muchas veces decían, estamos llegando a las esferas más altas de nuestra sociedad porque venía el alcalde al templo y le regalaron una Biblia y ellos decían, estamos llegando con el evangelio. Hermano, al alcalde en cada iglesia que iba le regalaban una Biblia. Porque, hermanos amados, si usted tiene una Biblia de papel, ¿alguien tiene una Biblia de papel, por favor? Ya, ahí la hermana, aquí tiene la hermana. ¿Eso qué es? Sin el Espíritu, ¿qué es eso? Un libro, pues, hermano. Un libro. Hay gente que tiene la Biblia el único día que la abre es el día domingo. Porque realmente, hermanos amados, lo que uno tiene que encontrar es la Biblia de cristal dentro de la Biblia de papel. Es decir, el espíritu de la revelación. Porque el espíritu, hermano amado, de la escritura es Cristo. Entonces, mirar como el espíritu de la profecía es Cristo, que toda la escritura nos habla del Señor y que el Señor, Dios Padre, agrupó todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos ser ministros de la letra, ni gente de la letra, sino que tenemos que aprender a vivir por el Espíritu
la palabra. Y esto es tan interesante porque si yo no lo aprendo, entonces yo me puedo transformar en un mero religioso. Y eso te va a matar. Por ejemplo, un religioso puede ir al templo toda la semana religiosamente, cumplir con un trabajo espiritual, sentarse a escuchar, practicar la normativa litúrgica del templo y cumplir con lo que tiene que cumplir en el templo. Eso lo hacían los sacerdotes. Ponga atención a lo que le voy a decir. El arca del pacto se pierde y todos los sacerdotes oficiantes seguían reuniéndose en el tabernáculo de Moisés, haciendo toda la liturgia. Hacían sacrificios, cambiaban el pan, prendían el candelero, ponían las cenizas en el altar del incienso y hacían toda la liturgia en Gabaón de manera normal, pero sin el arca del pacto. Quiere decir, sin presencia. Sin presencia. Eso es lo que dice la Biblia, la asamblea de los muertos. Sí, hermanos amados, ¿cómo nosotros, hermanos amados, evidenciar que estamos en un evangelio vivo? Es porque tiene que producir cambios en nosotros. Tiene que cambiar tu temperamento. Tienes que dejar el orgullo. Tienes que renunciar a la soberbia. Tienes que renunciar al mal carácter. Tienes que renunciar a la mentira, al engaño, al odio, a la codicia. Tienes que renunciar. No puedes decir, yo soy hijo de Dios y practicar aquellas cosas que están en tu vida pasada. Porque el apóstol Pablo nos enseña cosas que antes erais vosotros, mas ahora sois ministros de un nuevo pacto, del pacto del Espíritu. Por lo tanto, un ejemplo que nosotros hemos visto un par de días, creo que en la vigilia lo compartí, fue Jeremías en la casa del escriba llamado Jonathan. Jonathan era un escriba y su casa la transformaron en una cárcel. Quiere decir que cuando la palabra no me produce vida, entonces la misma palabra se puede transformar en mi cárcel. ¿Por qué le digo esto? Porque los religiosos tenían Biblia y el autor de la vida estaba delante de ellos y lo mataron. Los fariseos sabían Biblia, ¿sí o no? Los escribas sabían, ¿sí o no? Y estaban delante del autor y consumador de la fe. ¿Y qué pidieron? Que lo mataran. Quiere decir que eso deja sentado que la religiosidad, la gente que es religiosa, mata la vida del espíritu. Entonces un religioso rechaza la enseñanza, respeta mal la norma, con decirle, hermano amado, que muchas veces los estatutos son más grandes que la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que aprender qué es lo que es una verdadera reforma. Porque escúchenme bien, reforma no es que prediquemos con corbata o sin corbata, eso no es reforma. Que unos dan gloria a Dios y otros aplauden, eso no es ninguna reforma. Oremos de pie o de rodilla o costado, no es ninguna reforma. Entonces, ¿qué es lo que vendría siendo una reforma? Un cambio de forma, una modificación en la forma, que tiene que ver algo que desde las bases sea profundo, porque el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, es el mismo por siempre. Y si Dios no cambia, pero las épocas cambian, entonces nosotros no podríamos decir, por ejemplo, no, nosotros no somos religiosos porque pusimos una bola aquí de luces y tiramos unos dragones con humo, entonces somos más modernos, entonces somos más espirituales. No tiene nada que ver eso. No, lo que pasa es que vamos a implementar más tecnología y eso va a dar testimonio de que somos nosotros más espirituales y que no somos religiosos. Porque por ahí también esa es la línea de pensamiento. Quiere decir que el que es más liberal no lo iba por la vía del espíritu, sino que iba por la implementación del modernismo que iba avanzando en la época. Pero eso tampoco es una definición correcta de lo que es ser espiritual. Entonces, una persona espiritual, como dice la Biblia, en la enseñanza, ¿verdad?, apostólica, que dice, el que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. El que codiciaba,
no codicie más. Entonces, digan conmigo, la vida en el Espíritu se manifiesta en cambios. Si yo tengo letra, la letra me va a matar. Con esto no le estoy diciendo que no escudriñe, que no estudie. Pero la vida en el Espíritu es donde la palabra escrita sale del papel y se escribe en las tablas del corazón y comienza a hacerse vida en nosotros. Ahora, tenemos que conquistar la ciudad de las letras. Ahora, mire qué interesante esto. Busque usted el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Jueces, capítulo 1, versículo 10 al 15, por favor. Ahí dice, y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, el nombre de Hebrón. Hebrón era la cuna del avivamiento. Ahí fue enterrado Abraham, Isaac y Jacob. Era la tierra de los patriarcas. En Hebrón ungieron también, uno de los 3 ungimientos de David fue en Hebrón. Ahora, e hirieron a Sisai, a Imán y a Talmai, eran gigantes. De allí fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y mire qué interesante es que Kiriat Sefer es aquellos que tuvieron recompensa y le dieron un galardón. Interesante es que Sefer significa ciudad de las letras. Y mire que Dios nos está llamando a nosotros para que conquistemos la ciudad de las letras, para que no nos transformemos nosotros en religiosos, sino que nosotros nos transformemos en gente que quiera vivir en la palabra. Yo oro a Dios para que Dios nos ayude a todos nosotros a poder querer vivir la palabra, vivir como padres, vivir como esposos, vivir como siervos, vivir como ministros de altar, vivir como trabajadores que honran a Dios, porque la Biblia dice que el que es trabajador, dice la Biblia que tiene que trabajar como para el Señor. Escúcheme bien, quiere decir que un cristiano no anda sacando la vuelta. Quiere decir que un cristiano verdadero no anda engrupiendo al jefe. Porque tiene que trabajar como para el Señor. Ahora dice la Biblia que tienen que trabajar de esta manera para que ellos también conozcan a Dios. ¿Qué pasa con aquel que trabaja con un hermano? La Biblia también dice que este que trabaja con un hermano tiene que hacerlo de la mejor manera como para el Señor, pero también recordando que es hermano en Cristo. Una de las cosas nefastas que nosotros hemos visto durante años en el cuerpo de Cristo es problemas laborales entre hermanos. Pareciera ser que los hermanos en Cristo les cuesta mucho trabajar juntos. ¿Ha escuchado usted eso, no? Prefiero trabajar con el que no conoce al Señor que con un hermano, porque con el hermano paso puro peleando. O pareciera ser que el hermano, porque parece que es hermano, tiene otro tipo de beneficios. Entonces como que se confunden las cosas. El hermano viene a la iglesia, conoce a un hermano que trabaja, no sé, en ferradura, y le dice, hermano, vaya a mi casa a hacerme una reja. El hermano va, le hace la reja, y después el hermano le dice, hermano, tanto. Ay, pensé que no me iba a cobrar, como somos hermanos. Entonces se tergiversan las cosas. Entonces ahí nos enseña a nosotros que debemos comportarnos como hijos de Dios, de la manera que había recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces Dios nos bendiga, hermanos amados, que podamos conquistar la ciudad de las letras, que podamos conquistar, hermano, la religiosidad en nuestra vida, que podamos trasladar el mensaje del Espíritu para poder trasladar cambios verdaderos a nuestra jornada y no nos quedemos, hermano amado, en esa condición nefasta de solamente saber. Ahora mire este versículo también, Salmos 6, verso 5. No se tiene de ti memoria, ¿dónde? Entre los muertos y en el Seol, ¿quién puede darte gracias? ¿Quién te alabará? Entonces, una de las manifestaciones del Seol en la vida de algunos cristianos es que no saben alabar a Dios. Esto es tremendo.
Porque hay gente que no sabe alabar a Dios. Hay gente que no sabe abrir su boca en adoración a Dios. Hay gente que no sabe expresar a Dios alabanza. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿qué es alabanza? Cantar rápido. ¿Qué es adoración? Cantar lento. Nada que ver. Entonces, realmente, hermanos amados, hay una ignorancia tremenda, porque yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, quizás 20 años, 21 años, como que el modernismo de lo que era la alabanza era, no sé, toquemos con batería. Y eso era como cuando nosotros cantábamos, echó a la mar los carros de Faraón, era como el boom. Cristo no está muerto. ¿Para qué decir? Cuando empezamos a remolinear ya era el desorden más grande. Entonces realmente no había un entendimiento de lo que era la alabanza, de lo que era la adoración. Hermanos amados, y algo que el Señor tiene que restaurar en el tiempo del fin es el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David nos habla de alabanza y adoración continua. Gente que no tiene límites, adoración sin reservas, es decir, gente que da todo cuando tienen que alabar, gente que da todo cuando tienen que adorar, ya no le queda más nada que dar, lo entrega todo. Es el tipo de alabanza, adoración que da David, una alabanza y una adoración sin reservas, lo entrega todo. Él como rey se despoja su corona, se despoja su vestido y entra a la ciudad danzando, cantando. La gente lo mira, se impresiona, pero qué interesante es que él como cabeza marca la pauta. Por eso es tan importante ver que la iglesia será como es su pastor. Si el pastor no danza, no alaba, no adora, olvídese que la gente va a ser gente que alabe, que dance, que adore. Pero si la oveja de que su pastor alaba, danza, salta, adora y todo, ya no le queda otra. Si tiene genética, va a tener que ir caminando en ese río. ¿Por qué? Porque conforme la cabeza tiene que ser el cuerpo, conforme el pastor es el rebaño. Entonces, mire qué interesante poder visualizar estos principios. ¿Tienes problemas para alabar a Dios? ¿Será que eso también habla de que hay cadenas del Seol en ti? Se recuerda que nosotros pasemos rapidito por ese párrafo que lo hemos repetido un par de veces, pero a usted le es bueno escuchar la Biblia, que se le repite y se le repita para que se le quede. Se recuerda, hermanos amados, que la alabanza, hermanos amados, en el corazón de una tribu de Judá se manifiesta en libertad. Y nosotros miramos en el libro de Josué, en el capítulo 7, que cuando Acán tomó de lo que no tenía que tomar, la forma en que lo descubrieron fue que no pudo alabar a Dios. No le preguntaron, ¿robaste algo? ¿Tomaste algo? No, cuando llegaron delante de él le dijeron, no le hicieron ninguna pregunta, le dijeron, alaba a Dios. Y él, como tenía de la tribu de Judá, que era la tribu de la alabanza, no pudo. Y cuando no pudo, le preguntaron, ¿qué hiciste? O sea que realmente un diagnóstico para alguien es, miremos cómo alaba, miremos cómo adora. Porque, hermanos amados, hay gente tan almática que cuando se siente mal o falta el templo o cuando viene no tiene la capacidad de alabar a Dios porque fluye mucho su ministerio, su vida en el alma, en lo que siente. Entonces, como siente alegría hoy día, canta alegre, pero si se siente mal, no alaba a Dios. Y Dios se merece la alabanza, la adoración en todo tiempo, porque Él es Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo era la alabanza verdadera cuando habían pastores velando sobre el rebaño? ¿Se acuerda usted cómo era esa alabanza verdadera? Había pastores velando sobre el rebaño en las vigilias de la noche. Y dice la Biblia que vinieron ángeles y le dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y tranquilidad a los buenos hombres o a los hombres de buenas obras, a los hombres de buena voluntad. Quiere decir entonces que la alabanza verdadera debería glorificar a Dios en el cielo y ministrar paz a los hombres de buena voluntad en la tierra.
Porque eso habla de que entonces en la casa del pan llamada Belén están haciendo libertad. Porque miren lo que se conjuga ahí. Habían pastores, habían rebaños, viene mensaje desde el cielo, la gloria comienza a estar en el cielo, se manifiesta buena voluntad por medio de la paz a los hombres en la tierra, y en Belén están haciendo la libertad, y en Belén es casa del pan. Quiere decir entonces que la alabanza verdadera glorifica al Padre en el cielo, manifiesta paz en la tierra y desata libertad en la casa del pan, que es su iglesia. Quiere decir, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará. Entonces, es impresentable. Escúcheme bien, y lo voy a manifestar con mi boca de manera perfecta. Es impresentable estar en un momento de alabanza, de danza, de oración, de esta manera. Impresentable. Para alguien que no conoce al Señor, se entiende. Para alguien que viene recién llegando, se entiende. Para alguien que ya conquistó la ciudad de las letras y ha conocido la verdad, que le ha hecho libre, es impresentable. Porque quiere decir que está muerto. Porque en el Seol, ¿quién dará gracias? ¿Quién alabará? Nadie. Así que dígale al que está al lado, te conviene alabar a Dios. Pero dígaselo que no le guste. Dígale, y no te enojes conmigo, por favor. ¿Ah? Mateo 11, versículo 23. Mateo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, Seol, infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Quiere decir que no hubiese caído juicio sobre ellos y aún en la época de Jesús hubiesen estado como ciudad. Sin embargo, el Señor mira que en Capernaum había ausencia de algo. El versículo, hermanos amados, 24 de Mateo capítulo 11 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Yo no sé si a usted no le impresiona eso. A ver, analicemos el pecado de Sodoma. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Muy bien, abundancia de pan y no compartía. ¿Qué más? Porque esa fue una. Perversión sexual, ya. ¿Qué más? La homosexualidad, todo lo que tiene que ver con la desviación inmoral, dice la Biblia, ¿verdad? Que tiene que ver que no compartir el pan. ¿Ah? Sí, pero no lo asocia mucho a ellos, ¿verdad? Lo asocia más a Jerusalén. Pero yo recuerdo que dice ahí, porque tiene abundancia de pan y no comparte con el hambriento. Creo que era por su avaricia, por su soberbia. Tenía, ¿verdad?, un vino ponzoñoso que ministraba amargura. Publica su pecado. Quiere decir que no tiene vergüenza de lo que hace. En definitiva, cuando nosotros escuchamos el nombre de Sodoma, se nos viene a nuestra mente inmediatamente todo lo que tiene que ver con las facetas de inmoralidad contraria a la voluntad de Dios, y se nos viene inmediatamente un juicio de fuego del cielo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero aquí dice que Capernaum iba a ser levantada y abatida hasta el Hades, porque en Capernaum se hicieron muchos milagros. Pero ¿por qué el Señor confronta a este lugar y lo compara con Sodoma, diciendo que lo de Sodoma iba a ser más tolerable que lo que ocurrió en Capernaum?
¿Cuál era la condición de Capernaum? Que el Señor le dice, ¿sabes qué? Si se hubiese hecho en Sodoma lo que se hizo contigo, hasta hoy estuviera. Y aún en el día del juicio van a tener más benevolencia con ellos que con ustedes. Y uno diría, hermano, vamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe lo que yo miro acá? El problema de Capernaum fue la ingratitud. Ahora, ¿en Sodoma conocían a Dios? No, porque no dice la Biblia que Lot estaba evangelizándolo. Dice la Biblia que él se paraba en la puerta nomás y lo único que se atormentaba era él mismo. ¿Cierto? Afligía su alma en la puerta, pero no dice que lo evangelizara. Distinto del caso de Noé, que él estuvo pregonando 120 años, ¿verdad? Pero Lot no dice que estuviera haciendo eso. Entonces, ¿podríamos nosotros asentar que Sodoma no conocía a Dios? Es claro, porque vivía en un sistema completamente destructivo. Entonces, ¿qué es lo que le pesaba más a Dios? Diciendo, yo voy a tolerar más al natural, al que no me conoce, y voy a ser más benevolente aún en el juicio con ellos que con ustedes. Porque ustedes me conocieron y vieron mis milagros que hice con ustedes y fueron unos malagradecidos. Si a ellos que no me conocen yo hubiese hecho lo que hizo con ustedes, ellos lo hubiesen valorado. Pero ustedes no valoran nada. El pecado que tenían fue la ingratitud. Ahora entonces quiere decir que lo que nos mata y nos va a llevar al Hades, al Seol, al infierno, es la falta de gratitud. La gente que no es agradecida. Hay gente, hermano, que nunca agradece a Dios lo que Dios le ha dado. Siempre está con desconformidad. Dios le da un vehículo, quiere otro. Dios le da una casa, quiere otra. Dios le dio un regalo, quiere otro. Dios le permitió ir de vacaciones a tal parte, le gustaría haber ido a otra. Le aumentaron el sueldo aquí, X, quería otro. Hermano, la gente no se amarga por lo que tiene. La gente se amarga por lo que no tiene. Y uno de los pecados de la iglesia y del cuerpo de Cristo en general es que no son agradecidos con lo que Dios les da en su presente. ¿Cuántas veces usted ha agradecido por lo que tiene hoy? Por lo que tiene hoy, ahorita. Tan sencillo como decir, Señor, te agradezco. Agradezco el tener dos piernas, por ejemplo. Pastor, pero obvio. No, es que no es tan obvio. Hay personas que no tienen sus piernas. Te agradezco por no estar en una clínica postrado. Te agradezco por tener mis manos que me permiten laborar, trabajar. Te agradezco por tener a mi familia con bien. Te agradezco por ver crecer a mis hijos en tu casa. Te agradezco porque me dan la oportunidad de estar contigo. No, el hombre amargado, pastor, ahí se me complica llegar a la iglesia porque no tengo auto. Hermano, ¿y nacimos con auto? Respóndame eso, hermanos amados. ¿Nacimos con auto? Entonces de repente la gente se vuelve tan ingrata, hermano. Yo me acordaba, yo le voy a sacar ahora un tesoro antiguo, porque dice la Biblia que hay que sacar tesoro nuevo y tesoro antiguo. Yo me recuerdo, hermano amado, que cuánta gente no vi caminando por las calles para ir a la casa del Señor, sin auto. Había gente que no tenía plata ni para la locomoción y se iba. ¿Cuánta gente no se fue caminando porque ves a la iglesia cuando no tenía plata? ¿Le tocó alguna vez o no? Ok. ¿Y se murió? No. Pero hoy por hoy, hermano amado, si no hay auto, no se puede ir al templo. ¿Cierto? Ay, pastor, no voy a ir al culto hoy día porque fíjese que hace mucho frío. Y Dios le ha dado chaquetita y guantecito y bufanda y gorritos de lana, hermano amado, y calcetines de fibra de cobre, hermano amado, y de, no sé, pues, hermano amado, lana de las ovejas del Alpe suizo, no sé. O sea, tiene, hermano amado, de un todo. Bototo grueso, hermano amado, de esos que
que pasa el viento, hermano, más huracanado y no lo mueven así. O sea, y nos quejamos, hermano. Yo le conté la experiencia del hermano una vez que me dijo, pastor, ore por mí porque estoy probado. Sí, hermano, estás probada. Sí, hermano. Se fue hace años, cuando era un poco más joven. Y yo le dije, y me dijo, y yo le dije, bueno, oremos en esta dirección en la prueba. No, no, pastor, pero yo no, hermano Ronald, yo le comento que todavía no era, ni siquiera pastor. Solamente que, a ver, no sé si estará bien mi prueba. Solamente que yo siento que estoy probado porque antes comía pan con jamón y queso y hoy día solamente como con jamón. Y esa era la prueba, por hermano, porque no tenía queso para ponerle un aliado al pan. Hermano, pero esa no es prueba, hermano. Entonces de repente, ¿por qué no nos alegramos con su tonto tazón de té y su pancito tostado? ¿A quién le gusta el pancito tostado? Bendito sea el Señor. Oye, hermano, a mí me gusta el pancito tostado, ahí, listo, ahí su mantequillita, ahí que derretita, esa que se derrite cuando está calentito el pancito, ¿sí? Y feliz. ¿Por qué? Porque es algo circunstancial, hermano. Aunque yo sé que usted, hermano, que tenga de un todo, igual se va a hacer su pancito tostado. ¿Cierto? Porque realmente, hermanos amados, hay que alegrarse en el Señor, cualquiera sea nuestra condición. Y eso habla de ser gente agradecida. Que nuestra gratitud no depende de nuestro ambiente circunstancial. Quiero ministrarte esa realidad. Un hombre agradecido no lo define las circunstancias que vive. Un hombre agradecido lo define la vida de comunión que tiene con Dios. Cuando un hombre tiene comunión con Dios, las circunstancias no lo definen, sino que Dios define sus circunstancias. ¿Escuchó? Por lo tanto, si tú estás en Dios, Dios va a definir tus circunstancias. Pero si tú te dejas definir por las circunstancias, quiere decir que la gratitud se fue de ti. ¿Cuánta gente, hermano amado, en vez de quejarse tanto con el jefe, no se va a la oficina mañana y le da la mano al jefe o la jefa, que él sea, y le dice, te bendigo y te doy gracias porque me has dado este trabajo? Hermano, lo va a dejar con pálido. No van a saber qué responderle. Le va a decir, ¿y este qué le pasó? Porque la gente no da gracias. Yo de repente he ido a comprar, usted ha ido a comprar alguna parte, algo. Yo le dije a una niña, un día voy pasando con mi esposa y voy a comprar algo y le dije a una niña que nos estaba vendiendo, no sé, un chocolate, un jugo, un agua, no sé. Y le dije, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué quiere? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, ¿qué quiere? Le estoy saludando, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Agachó la cabeza y me dijo, bien. Disculpe, es que nadie nos pregunta eso. O sea, pero se lo pregunté 2 veces. La gente está condicionada en un sistema. Dígame si no, la gente no está agresiva. Sí. Por supuesto. Entonces diga conmigo, la ingratitud, fuera. Eche fuera la ingratitud. Amén. Ahora mire este. Ah, ese se lo dije, pero este. Primera de Juan 3, verso 14. Si quiere me acompaña aquí el delegado de las teclas. Primera de Juan 3, verso 14. Nosotros sabemos, mire esto, qué impresionante. Nosotros sabemos. ¿Qué cosa? Que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Y aquí se pone fuerte la cosa. ¿Amas a tu hermano? Pastor, déjeme aquí nomás. Yo vengo a la iglesia, me siento, escucho y me voy. ¿Sabes cómo se llama tu hermano que está al lado tuyo? ¿Sabes cómo se llama tu hermano que está tocando aquí el piano? ¿Sabes cómo se llama aquí el joven que está aquí?
Por ejemplo, amar a los hermanos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, lo que deja asentado que aquel que no ama a su hermano está camino al Seol más que camino al Señor. Porque mire, el que no ama permanece ¿en qué? En muerte. ¿Y no dice la Biblia que el Señor nos vino a dar vida en abundancia? Entonces, ¿cómo permanecemos en la vida si no queremos amar a nuestros hermanos? Esa faceta de desapego, esa faceta de desconexión con la hermandad, con la fraternidad, esa frialdad en la cual se ve a los hermanos en Cristo. No tiene que ser. Por eso que de repente uno le dice, hermanos, despídase cuando se va, hermano, tómese un tecito, converse con su hermano, hermano, vamos a la actividad de los bautismos cuando toque bautismo, hermano, vamos a esta instancia, hermano, vamos a ir a tal iglesia, vayamos, hagamos fraternidad, porque la iglesia que participa del arrebatamiento es la iglesia de Filadelfia, y la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. Y cuando termina el séptimo mensaje de las iglesias de Asia, le dicen luego, y vi una puerta abierta en el cielo y oí la voz que me dijo, ven, sube acá. Quiere decir, hermanos amados, que la iglesia que tiene amor fraternal se va con el Señor. Todo el que aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Es decir, va a experimentarla circunstancialmente, pero no va a permanecer. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar continuamente en el amor. Le pregunto algo, ¿ha tenido malas experiencias con algunos hermanos? En la fe, diga la verdad. ¿Le ha tocado alguna vez una mala experiencia con un hermano? Yo levantaré mi mano. ¿A usted le ha tocado alguna vez tener una mala experiencia? Sí. Le pregunto, ¿eso va a ser solamente una vez o va a pasar muchas veces? Muchas veces. Pero nuestro amor lo tiene que definir las circunstancias. No. Escúcheme bien. Un gigante llamado odio no puede permanecer en pie frente a un amor inamovible. Por más que a usted le hagan daño, le odien y le digan, pero usted no va a poder permanecer en pie si usted demuestra amor genuino. El amor genuino vence, vence y vence. Por eso, hermanos amados, Cristo venció, porque amó. Y el amor es entrega, el amor es renuncia. Por eso es que hay mucha gente, hermanos amados, que desciende a la muerte porque es egoísta. Porque en el amor de Dios no hay egoísmo. Y el amor egoísta sacrifica, hermano amado, solamente lo que le es beneficioso para él. Lo que no le repercute en ningún beneficio no lo entrega. Entonces no es un amor verdadero. Necesitamos de ese amor verdadero. Amén. Ok, ahora mire este. Hechos 8, versículo 20. Al infierno, tú y tu dinero. Le contestó Pedro, ¿cómo has podido imaginar que el don de Dios es un objeto de compraventa? ¿Sabe lo que nos hace descender al Seol? Es querer comprar cosas espirituales que Dios nos ha dado. Permítame decirle algo. No podemos comprar títulos. No podemos comprar lugares. No podemos comprar dones. Usted ve que en la iglesia, hermano amado, que Dios nos ha nutrido, nos ha bendecido. Usted tiene pianistas, tiene músicos, tiene bateristas, tiene
niñas que danzan, tiene niños que hacen sonido, tiene niños que se manejan en los computadores, tiene una gama de bendición que Dios ha dado a la iglesia. Pero cuando estos niños van a otra parte y se pueden encontrar con otra iglesia que no está tan provista de eso, le pueden decir: oye, ¿cómo estás en tu iglesia? ¿Te tratan bien o no te tratan bien? Oye, ¿y si yo te ofrezco un sueldo y te venís para acá? Y quieren comprar el don con dinero. Usted no puede comprar lo que Dios no le ha dado a usted. Porque si te lo da Dios, va a permanecer en ti. Pero si Dios no te lo da, quiere decir que lo quieres usurpar. Y lo que se usurpa, en algún momento te lo van a quitar. Entonces dice la Biblia: ninguno puede tomar para sí este ministerio sino aquel que ha sido llamado por Dios. Entonces le voy a decir algo. Hay gente en este momento que está haciendo cosas a las cuales Dios no les llamó. Hay gente que fue excelente servidor, pero Dios nunca lo llamó a ser pastor, pero nunca lo quisieron aceptar. Sí, escúcheme bien, el servicio cristiano no se suscribe solamente al púlpito. Si de repente la gente dice: Dios te va a ocupar porque va a predicar, si el servicio de la predicación no es lo único que se hace en el cuerpo de Cristo. ¿De qué forma servimos? Dígame usted alguna cosa de la cual servimos, que no sean las más evidentes. Que no sea predicar, ni enseñar, ni tocar instrumentos, ni danzar. Dígame otra forma en la que podemos servir. En el servicio, en la portería, ¿qué otra forma? Intercediendo, ¿qué otra forma? Limpiando la casa de Dios, ¿de qué otra manera? Animando a otros, también se sirve. ¿De qué otra forma? Siendo hospedador, también se sirve. Haciendo misericordia, también se sirve. Ofrendando se sirve. Porque hay un hermano que puede estar en necesidad y de repente yo lo miro y digo: hermano, está en necesidad, hermano, te voy a bendecir con una ofrenda. ¿Se sirve así también o no? Cuando usted ve a un hermano que de repente usted se está comiendo un tonto completo y ve a un hermano que está ahí saliendo y dice: no, me voy al tiro. Y usted dice: a lo mejor el hermano no tiene para comer sus completitos. Hermano, te invito. Y de repente el hermano como que se hace el tímido, pero en su corazón quiere comerse el completa de una. Porque realmente el hermano quería disfrutarlo, pero ahí la bendición del hermano. También se está sirviendo el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Todos los meses tenemos la oportunidad de servir en la misericordia. Te lo recuerdo. Vamos a tener Santa Cena. Trae tu alimentos no perecibles. De esa manera también estás sirviendo al cuerpo de Cristo, ayudando a un hermano que puede estar sin trabajo, ayudando a una familia. Cuando se entregan, las hermanas de servicio entregan las ayudas, los hermanos dicen: pastor, gracias. Después me mandan un mensajito: pastor, me hicieron llegar a la bendición, gracias. Y a esa familia le llegan, no sé, cereales, lechecita, no sé, distintas cositas que todos nosotros juntamos. Cuando hay niños, le van con lechecita, con ¿cómo se llama esta? Colaciones. Y dígame, si usted es una familia que tiene niños que van toda la semana al colegio, ¿esas colaciones no son salvadoras? Dígame usted que tiene. ¿Usted tiene hijos pequeños, alguno que está acá? Levante la mano si tiene hijos pequeños, ¿ok? Comen como si no hubiera mañana. Usted dice: ¿hasta cuándo se termina esto? Comen. Hermano, porque realmente tienen mucha energía que consumir. Entonces, de esa forma nosotros también servimos. Entonces, por favor, hay cosas que no puede comprar el dinero, que usted no las puede comprar. Le voy a decir algo: la paz es un regalo que viene de Dios. No la puede comprar. ¿Cuántos tienen paz? ¿Es un regalo de Dios? ¿Sí o no? Ok, el gozo ¿es un regalo de Dios? Claro. ¿Cómo usted, hermano, puede estar tan contento si está pasando el Niágara en bicicleta?
Y el hermano le dice, no sé, pero igual estoy alegre. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Entonces, hermano, dígame si ya se lo va a poder comprar usted. Deme 1 kilo, por favor, de alegría. Por favor, deme 5 metros de esperanza. Deme 5 litros de amor. Pero eso te lo da Dios. No lo puede comprar el dinero. No lo puede comprar el dinero. Entonces, no nos equivoquemos. Porque querer comprar cosas divinas que no nos han sido dadas de parte de Dios nos va a llevar al Seol, usurpando cosas que no nos corresponden. Si Dios tiene algo para ti, si Dios tiene algo para mí, en su tiempo lo va a evidenciar y lo va a demostrar. Pero no quieras tomar algo que no te ha sido dado, porque puedes correr el peligro de querer estar comprando algo que no se te dio.